Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas turcos preferido, donde la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poquito. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Preparaos el café, el té o incluso ese cóctel que tanto os gusta, porque hoy el salseo está que arde. Vamos a encender las luces y a poner la lupa sobre una de las relaciones más fascinantes y enigmáticas del universo de las telenovelas turcas, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Esa pareja que nos tuvo a todos al borde del colapso emocional, esa historia de amor digna de un guión cinematográfico, plagada de idas y venidas, de rumores persistentes y silencios ensordecedores. Sí, mis queridos chismosos, hoy vamos a desmenuzar la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Recordemos aquel torbellino que fue Erkencikus, pájaro madrugador, esa serie que incendió las pantallas de medio mundo y que nos hizo soñar con un amor libre, apasionado y lleno de aventuras. La química entre Sanem y Can era tan palpable, tan real, que era imposible no contagiarse de su magia. Y claro, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era inevitable: ¿ese amor tan arrollador se limitaba al set de grabación o trascendía la pantalla? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un análisis exhaustivo de las últimas noticias, los rumores que se propagan como un reguero de pólvora en las redes sociales y en la prensa del corazón, y sobre todo, esa explosiva confesión que, según dicen, Demet hizo bajo la implacable presión mediática. Se trata de una verdad revelada, un arrebato sincero que se le escapó a la actriz. ¿O estamos ante una elaborada estrategia publicitaria, un movimiento calculado para mantenerlos en el candelero? Vamos a desentrañar este intrincado misterio juntos, vamos a separarlo por capas para ver si encontramos la verdad escondida debajo de todo el marketing y las especulaciones. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, quiero recordaros que la mejor forma de estar al día con todos los dramas, los romances, los secretos inconfesables y las últimas novedades del fascinante mundo de las telenovelas turcas es suscribiéndose a este canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola notificación. Os prometo que no os arrepentiréis. Aquí encontraréis análisis profundos, chismes jugosos y toda la información que necesitáis para satisfacer vuestra sed de salseo. Y ahora sí, con las pilas cargadas de cafeína y el radar de chismes activado, vamos al lío. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin lugar a dudas, una de las más comentadas, analizadas y controvertidas de la farándula turca, y me atrevería a decir, internacional. Desde el instante en que sus personajes, la soñadora y creativa Sanem y el aventurero y apasionado Can, nos conquistaron en Erkencikus, la conexión entre ellos era innegable. Esa chispa que saltaba con cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de doble sentido, era imposible de ignorar. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y catapultó a Demet y Can a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y aclamadas de los últimos tiempos. Claro, como suele suceder en estos casos, el anhelo de los fans era que ese amor tan puro y arrollador traspasara la pantalla, o al menos eso queríamos creer todos los que nos habíamos enamorado de Sanem y Can. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular casi de inmediato. Fotos robadas juntos fuera del set, miradas cómplices capturadas por los paparazzi, comentarios sugerentes en redes sociales, cada pequeña señal alimentaba la esperanza de que ese amor tan bonito y especial que veíamos en la televisión se hiciera realidad en la vida real. Cada like, cada comentario en Instagram se analizaba con lupa, buscando una confirmación, una pista que revelara la verdad. Sin embargo, la realidad, como suele suceder en estos casos, resultó ser mucho más compleja y llena de matices. Al principio, tanto Demet como Can negaron rotundamente cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, esa negación, lejos de apaciguar las aguas, solo sirvió para encender aún más la llama de la especulación. Son jóvenes, son guapos, tienen una química innegable, algo tiene que haber, era el clamor popular. Después de un tiempo, las cosas se volvieron aún más confusas y contradictorias. Hubo épocas en las que se les veía muy cercanos, intercambiando gestos cariñosos en público, paseando de la mano por las calles de Estambul, dedicándose miradas llenas de complicidad. Y luego de repente parecía que se habían distanciado por completo, que entre ellos se había levantado un muro invisible. La prensa turca, siempre al acecho y dispuesta a todo por una buena exclusiva, se encargaba de alimentar el drama con titulares sensacionalistas y rumores cada vez más escandalosos. Se hablaba de celos, de infidelidades, de terceras personas en discordia, un verdadero culebrón turco en la vida real.
Uno de los momentos más controvertidos y que más tinta hizo correr fue cuando surgieron rumores de una supuesta pelea monumental entre Demet y Can durante el rodaje de Erkénthicus. Se decía que las tensiones en el set eran palpables y que la relación entre ellos se había deteriorado considerablemente hasta el punto de ser insostenible. Algunos incluso llegaron a afirmar que la serie había estado a punto de cancelarse debido a estos problemas internos. Se especulaba con gritos, portazos y desplantes entre los dos protagonistas, creando un ambiente de crispación que afectaba a todo el equipo. A pesar de todos estos obstáculos y contratiempos, Erkénthicus logró llegar a su fin con un final feliz que dejó a los fans con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de esperanza. Pero fuera de la pantalla, la relación entre Demet y Can siguió siendo un enigma, un misterio indescifrable que alimentaba todo tipo de teorías y especulaciones. Después de la serie, cada uno siguió su propio camino. Can Yaman, impulsado por su ambición y su deseo de conquistar nuevos mercados, se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos profesionales. Allí se convirtió en un verdadero ídolo de masas, protagonizando series de éxito y acaparando portadas de revistas. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras telenovelas y películas que consolidaron su estatus como una de las actrices más populares y queridas del país. A pesar de la distancia física, los rumores sobre su posible reconciliación, sobre una segunda oportunidad para el amor, nunca desaparecieron por completo. Los fans seguían soñando con verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en la pantalla. Y ahora llegamos al punto clave, al plato fuerte de nuestro vídeo, la supuesta confesión de Demet. Según varios medios turcos, y repito, según varios medios turcos, Demet Özdemir habría confesado su amor por Can Yaman durante una entrevista reciente, presionada por las insistentes preguntas de los periodistas. Al parecer, la actriz, acorralada por las preguntas sobre su pasado con Can y sobre los sentimientos que aún podría albergar por él, habría terminado cediendo y revelando lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que su relación con Can fue mucho más que una simple amistad y que el amor que sintieron en el set de grabación fue real. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando una ola de reacciones entre los fans. Algunos celebran la supuesta confesión como una victoria, afirmando que siempre supieron que Demet y Can estaban enamorados y que su amor era indestructible. Otros, en cambio, se muestran más escépticos y cautelosos, argumentando que podría tratarse de una estrategia publicitaria orquestada para promocionar algún nuevo proyecto o para mantener a Demet en el candelero. Algunos incluso sugieren que la confesión podría haber sido sacada de contexto o malinterpretada por los medios. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir confesó su amor por Can Yaman de forma tan explícita y contundente? La verdad es que la información es confusa, contradictoria y, en muchos casos, poco fiable. Algunos medios aseguran que la confesión fue explícita, detallada y llena de romanticismo, mientras que otros afirman que Demet simplemente insinuó sus sentimientos por Can, dejando la puerta abierta a la interpretación y evitando dar una respuesta definitiva. Lo cierto es que Demet Özdemir nunca ha hablado abiertamente sobre su relación con Can Yaman. Siempre ha sido muy discreta y reservada en lo que respecta a su vida personal, protegiendo su intimidad de la voracidad de los medios. Por lo tanto, resulta difícil creer que de repente haya decidido confesar sus sentimientos de forma tan pública y sin tapujos. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esta supuesta confesión. Demet Özdemir está actualmente casada con el cantante Oğuzhan Koç, por lo que una declaración de amor hacia Can Yaman sería, cuanto menos, sorprendente, inoportuna y poco respetuosa hacia su marido. Muchos creen que esta noticia podría ser una estrategia de marketing orquestada por la propia Demet o por su equipo de relaciones públicas. No hay que olvidar que Demet Özdemir es una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía y que cualquier noticia relacionada con ella genera un gran revuelo mediático y un aumento significativo de su popularidad. Una confesión de amor hacia Can Yaman, aunque sea ambigua o insinuada, podría servir para mantenerla en el centro de atención y aumentar su popularidad. Además, podría ser una forma de tantear el terreno de cara a una posible colaboración futura con Can Yaman. Aunque Can Yaman lleva ya un tiempo viviendo en Italia, donde está construyendo una exitosa carrera internacional, nunca ha descartado la posibilidad de volver a trabajar en Turquía. De hecho, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a compartir pantalla con Demet Özdemir, reconociendo la química especial que existe entre ellos y el éxito que cosecharon juntos en Erkénthicus. Una confesión de amor, aunque sea falsa o exagerada,
podría servir para reactivar el interés del público en la pareja y allanar el camino para un reencuentro profesional. No hay que olvidar que Demet y Can juntos son sinónimo de éxito y que cualquier proyecto que los una sería un bombazo en la televisión turca y a nivel internacional. Pero dejando de lado las especulaciones y las teorías conspirativas, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad detrás de la supuesta confesión de Demet Özdemir? En primer lugar, es evidente que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido y sigue siendo objeto de gran interés mediático. La química que demostraron en Erkenci caló hondo en el público y generó una gran expectación en torno a su vida personal. En segundo lugar, es importante ser cautelosos con la información que recibimos de los medios de comunicación. No todo lo que se publica es cierto y en muchas ocasiones, las noticias son exageradas o manipuladas para generar más interés y aumentar las ventas. En tercer lugar, debemos respetar la privacidad de Demet Özdemir y Can Yaman. Aunque sean personajes públicos, tienen derecho a mantener su vida personal al margen de los focos y a no ser juzgados por sus decisiones. En definitiva, la supuesta confesión de Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No podemos afirmar con certeza si es verdad o mentira, pero sí podemos analizar las diferentes posibilidades y sacar nuestras propias conclusiones. En mi opinión, creo que es poco probable que Demet Özdemir haya confesado abiertamente su amor por Can Yaman. Es más probable que haya hecho alguna declaración ambigua que haya sido interpretada por los medios de comunicación de forma sensacionalista. Sin embargo, también creo que existe la posibilidad de que esta noticia sea parte de una estrategia de marketing para promocionar algún nuevo proyecto. En el mundo del espectáculo, todo vale para llamar la atención del público y generar expectación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Su historia de amor, real o ficticia, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y seguirá generando debate y especulación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayáis disfrutado de este análisis a fondo de la supuesta confesión de Demet Özdemir. Como habéis visto, la verdad no siempre es fácil de encontrar, y a veces hay que analizar la información con lupa para llegar a una conclusión. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Demet y Can, desde su explosiva química en Erkenci hasta los rumores de romance fuera de la pantalla. Hemos analizado la supuesta confesión de Demet bajo la presión de la prensa, considerando tanto la posibilidad de una declaración sincera como la de una estrategia mediática. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de ser cautelosos con la información que recibimos y de respetar la privacidad de los personajes públicos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Demet Özdemir realmente confesó su amor por Can Yaman? ¿Pensáis que es una estrategia publicitaria? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, recordad que si os ha gustado este vídeo, podéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.